Vamos entonces a comenzar. Darles una cordial bienvenida a todos y todos que nos acompañan hoy día en este ya tercera presentación del ciclo de webinars del Departamento de Economía y Estadística, en el marco de precisamente el aniversario de esta conformación que tiene el departamento actualmente. Ya hemos tenido dos bien interesantes presentaciones. La de inicio a cargo de Camilo Torres, jefatura del Departamento de Economía y Estadística. La segunda a cargo de Andrea Araya, investigadora senior del Departamento de Economía y Estadística. Y hoy día tenemos la tercera presentación que tiene como protagonista a Juan Carlos Saavedra y va a estar sin duda muy interesante. Así que recordarles que hay una encuesta que se les va a enviar posteriormente finalizada esta actividad para que la puedan completar. Es una pequeña encuesta que nos ayuda a ir optimizando para las siguientes actividades en general. Y les vamos a hacer llegar también el material, la presentación y la grabación, una vez que la editemos para que esté disponible para todos y eh, puedan ahí informarse quienes hayan participado y quienes no también. Recordarles entonces que la presentación ocupa alrededor de 30 a 40 minutos y luego hay un espacio de diálogo que es muy enriquecedor y así ha demostrado ser las últimas dos instancias, así que no tengo duda que también va a ser de esa forma el día de hoy. Bueno, sin más, le dejo la palabra a Camilo Torres, quien es la jefatura del departamento, que va a moderar esta presentación. Así que adelante, Camilo. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días a todos y todas. Me da mucho gusto que se hayan podido conectar en esta mañana. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Y tal como decía Javier, estamos ya en nuestra tercera instancia de este ciclo de webinars que comenzó el día martes pasado y se proyecta que termine el día 25 de junio con la última presentación. Para nosotros es muy importante que ustedes se sumen a estas actividades, sean parte de este webinar porque se genera una instancia de conversación en torno a una temática vinculada a la economía y estadística de la actividad pesquera y acuícola nacional, la cual es una actividad productiva importante para nuestro país y en donde estamos todos circunscritos en nuestro quehacer cotidiano como investigadores. Por lo tanto, el salir un poco de la rutina y irnos a ciertas temáticas que son relevantes y transversales en nuestro instituto son fundamentales que las podamos conversar, discutir y analizar entre todos de manera colaborativa. Así que sean todos muy bienvenidos a este ciclo de webinars del Departamento de Economía y Estadística y en el día de hoy entonces Juan Carlos Saavedra, investigador senior del departamento, va a presentarnos el tema relacionado con las consideraciones estadísticas para los programas de monitoreo pesquero, en donde hay una interfaz muy interesante que tiene que ver desde el diseño conceptual, desde la teoría, a cuando se tiene que ya implementar en la cotidianidad práctica todos los días. Así que dejo con usted a Juan Carlos. Adelante, colega, cuando guste, para que podamos comenzar. Hola, buenos días a todos y todas. Sí, eh, como Camilo mencionó y aprovechando el tiempo, yo tenía preparada esta presentación ya desde hace un tiempo. Me tocó hacerla en una invitación que tuve de la red SID de captura incidental y descarte y la acomodé un poco para este webinar. Espero que vean bien la presentación, ¿sí? ¿Se ve bien, completa? Se ve bien, se escucha Perfecto. bien. Ya. Entonces, ¿qué es lo que les quiero comentar? Es un poco las consideraciones que son necesarias de tener para un monitoreo en pesquería y para que éste sea efectivo, ¿sí? En el sentido de que, de poder balancear lo complejo que es hacer el seguimiento de cualquier pesquería y balancearlo con el uso de la estadística a través de la teoría de muestreo. El poder balancear ambas cosas, ¿sí? La presentación va a constar de seis puntos. Principalmente vamos a partir por el por qué es necesario el monitoreo, para después plantear algunos problemas y desafíos específicos que están relacionados con esto, digamos, desde el punto de vista de la complejidad de la realidad pesquera y los desafíos estadísticos que están detrás para poder resolver y balancear estos dos elementos, digamos, la complejidad de la pesquería y el rigor estadístico. Después vamos a ver algunos temas que son sumamente relevantes para cualquier tipo de monitoreo o seguimiento de pesquería, que son la definición de los objetivos del levantamiento
Y finalmente vamos a hacer un ejemplo con alguna presentación de herramientas computacionales que son útiles para la utilización de estos programas, digamos, en términos del análisis de datos y reflexiones finales al final de la presentación. ¿Sí? Entonces, para partir, el monitoreo pesquero desempeña un rol fundamental en la gestión sostenible de los recursos marinos, ¿no? A quien no le cabe duda de eso, digamos. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo se genera este rol? A través de la disculpen, la recopilación sistemática de datos. Y esto es importante. Es una recopilación que se debe hacer periódicamente en el tiempo. Eh, y además, porque esta recopilación cumple múltiples objetivos del proyecto. Pero finalmente, entonces, ¿para qué sirven los datos? ¿Sí? A través de esta recopilación sistemática se pueden utilizar para realizar evaluaciones precisas de los sectores pesqueros, lo que claramente permite determinar el estado de las poblaciones y establecer, por ejemplo, límites de captura adecuados. ¿Sí? Eh, pero no solamente sirve para eso, también sirve, por ejemplo, para el monitoreo o la gestión del bycatch, ¿no? Facilita el poder eh, aproximarse a la captura incidental de especies que no son objetivos, ¿sí? Ayudando a minimizar el impacto que puede tener la pesquería en estas especies y obviamente proteger la diversidad marina, ¿sí? Otro uso importante que tiene esto es el cumplimiento o el poder verificar el cumplimiento de normativas, no desde el punto de vista de la fiscalización, sino que desde el punto de vista de la capacidad de cumplimiento que existe, ¿sí? Em, También los datos recopilados son esenciales para la planificación de temporadas de pesca. Con esto es posible optimizar los tiempos de extracción y también con esto evitar la sobreexplotación. Y finalmente el monitoreo contribuye a la protección de especies vulnerables, identificando áreas críticas y promoviendo medidas de conservación específicas, ¿sí? Entonces, en conjunto esto, el uso de estos datos levantados a través del monitoreo regular demuestran que es un pilar indispensable para la toma de decisiones informadas que permitan finalmente asegurar la sostenibilidad de los ecosistemas marinos. ¿Sí? En este escenario de el por qué es relevante el monitoreo y qué hace el monitoreo y para qué se usan los datos que se recolectan en el monitoreo, tenemos la definición básicamente del ciclo de gestión, ¿no es cierto? Tenemos el monitoreo, los datos y las decisiones, ¿sí? Y se compone de estos tres componentes, que están obviamente interrelacionados, ¿sí? Y el proceso claramente comienza con el monitoreo, lo que implica la observación y recolección sistemática de la información de las actividades de pesca, las especies capturadas, las condiciones ambientales y cualquier otro factor relevante a ser monitoreado, ¿sí? Y esta etapa es crucial para obtener los datos confiables y actualizados. Después en este ciclo viene obviamente el análisis de los datos y el procesamiento de los mismos, porque con esto lo que hacemos es generar conocimiento útil, ¿sí? Y que nos permite finalmente, en base a esta información que se genera, el poder tomar decisiones informadas, ¿sí? Que van a guiar obviamente la gestión pesquera, ¿sí? Este ciclo se vuelve a realimentar porque estas decisiones pueden afectar el monitoreo desde el punto de vista de considerar nueva información, ¿sí? O nuevos elementos a monitorear, ¿sí? Y así se va alimentando este ciclo virtuoso, ¿sí? Eh, Les voy a pedir si pueden silenciar. Gracias, muchas gracias. Em, pero, ¿qué ocurre en la práctica? Que hay una brecha inevitable dentro de la implementación de estos programas de monitoreo, que está entre la teoría y la práctica, ¿cierto? En esta diapositiva yo quise ejemplificarla con, con esta tablita que tiene dos columnas, ¿sí? En donde en una de ellas tenemos lo que es la teoría, lo ideal, y en la segunda columna tenemos lo que encontramos en la práctica, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué tenemos en la teoría? Definiciones de poblaciones finitas y fijas, ¿sí? Algo que en la realidad es muy poco eh,
probable, podemos tener poblaciones finitas, pero no numerables, digamos, son poblaciones grandes y además que son dinámicas, no son fijas. En la teoría tenemos un muestreo perfecto, se ejecuta de la misma forma en que fue definido, pero en la práctica tenemos acceso limitado a algunas unidades muestrales, lo que condiciona el muestreo. En la teoría tenemos que hay datos precisos y representativos, pero en la realidad nos encontramos con datos con incertidumbre. Entonces tenemos aquí un elemento clave que poder balancear, ¿sí? Porque por un lado no podemos tener lo ideal, pero tampoco tenemos que adecuar la realidad a ese ideal, ¿sí? ¿Y cuáles son los problemas finalmente y desafíos, digamos, que hay en este balance que se debe generar? Tenemos por un lado los problemas y desafíos logísticos, ¿sí? Y operativos. El, el acceso a a la flota es uno de los principales problemas que se pueden encontrar en los programas de monitoreo. Y este acceso o esta falta de acceso puede ocurrir por diferentes razones, ¿sí? Pero complica obviamente la implementación de sistemas de monitoreo efectivos, ¿sí? Esta falta de cobertura en el acceso puede generar sesgos, y aquí el primer concepto estadístico detrás del programa de monitoreo, sesgos, en la recolección de datos, ¿sí? Afectando finalmente la calidad de la gestión. Para superar estas limitaciones, lo que se ha visto en Chile y también en otras regiones es invertir en tecnología. Por ejemplo, en la incorporación de un monitoreo remoto, en sensores satelitales, en sistemas automatizados de registro, por ejemplo, las cámaras, que permiten ampliar el alcance sin depender finalmente exclusivamente de observadores humanos, ¿sí? Otra parte, dentro de los desafíos, que no es su problema, está la seguridad de los observadores y técnicos que participan en cualquier programa de monitoreo, ¿sí? Y esto debe ser una preocupación constante. ¿Por qué? Porque obviamente las condiciones en alta mar pueden ser peligrosas, especialmente en embarcaciones pequeñas o mal equipadas, y es requisito fundamental establecer protocolos de seguridad rigurosos que garanticen la seguridad del personal, ¿sí? Otro elemento como desafío es la capacitación continua que debe ser esencial para asegurar la calidad de los datos. Los observadores deben estar constantemente entrenados en técnicas de muestreo, en identificación de especies, en uso de instrumentos, en manejo de datos, porque finalmente son ellos nuestros instrumentos de medición, ¿sí? Y como ya había mencionado un poco, la cobertura también es un desafío, o puede ser un problema, la falta de cobertura espacial, temporal o espacio-temporal, ¿sí? Que puede estar condicionada por el acceso a la flota y en algunos casos también está condicionada por los recursos financieros que dispone el programa, ¿sí? El programa de monitoreo, entre otros aspectos. Este es uno de los problemas y desafíos generales desde el punto de vista logístico y operativo. Pero también hay problemas y desafíos generales desde el punto de vista de la calidad de los datos. Un problema tenemos el sesgo por observador, ¿sí? Que ocurre cuando el comportamiento del barco del capitán cambia por el hecho de tener un observador a bordo, ¿cierto? También tenemos los errores de medición, identificación de especies, estimación visual de pesos, datos perdidos, viajes que están cancelados o datos no registrados, y falta de estandarización. Todos estos elementos son problemas y desafíos en los cuales es importante poner énfasis para mejorar la calidad del dato, ¿sí? Pero también, esto es desde el punto de vista del monitoreo, pero también tenemos desafíos desde el punto de vista estadístico. Y aquí me voy a detener un poquito más en la presentación porque es parte relevante del programa de monitoreo. Hay dos desafíos importantes desde el punto de vista estadístico que hay que abordar en el programa de monitoreo. Uno es la precisión, que está relacionado con las variaciones de los datos que se recolectan, y el otro es la exactitud. Esos dos conceptos, precisión y exactitud. La exactitud que está relacionada con el sesgo, ¿sí? Y los programas de monitoreo tenemos que cuantificar idealmente estos dos elementos y idealmente debemos minimizar, ¿sí? Entonces, este es el
principal dilema que tenemos en los programas de monitoreo desde el punto de vista estadístico. Es esta relación sesgo-varianza o exactitud-precisión, ¿sí? El sesgo representa el error sistemático que ocurre cuando los datos se desvían consistentemente de la realidad, mientras que la varianza refleja la dispersión de los datos alrededor de un valor central, que realmente es la media. En contextos como el monitoreo pesquero, este dilema se manifiesta en la forma en que se recolectan y se procesan los datos, en esos dos elementos, digamos. Por ejemplo, el efecto observador puede tener sesgos que afectan los datos de captura. Claramente, si hay un comportamiento distinto cuando el observador está a bordo de la embarcación o del capitán, los datos de captura van a tener un sesgo respecto de la operación normal, ¿sí? También se pueden ver afectados en los datos que se recolectan dependiendo de las condiciones operativas adversas, ¿sí? Que pueden generar alta variabilidad de las mediciones. Pero también en el procesamiento de los datos, y aquí también es un tema relevante. No es solamente en el levantamiento de datos, no solamente estos sesgos se generan en el levantamiento, también se pueden generar en el procesamiento de los datos. Por ejemplo, al utilizar un estimador distinto al estimador que le corresponde al diseño muestral implementado. Eso también genera sesgos. ¿Sí? Em, entonces, para ilustrar este concepto, les incorporé este diagrama de dianas. Voy a activar el puntero, que tiene 4 cuadrantes, ¿sí? En el primer cuadrante tenemos una situación, primero, indicar que el punto central es el punto objetivo, ¿sí? Y los puntitos en blanco o amarillo, esos puntitos que aparecen ahí, son nuestros datos. ¿Sí? Entonces, el primer escenario que estamos viendo acá es un escenario donde tenemos una alta precisión o baja varianza, digamos, pero tenemos un alto sesgo o poca exactitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque los datos claramente están todos muy juntitos, pero están visiblemente alejados del centro, del lado central. En el segundo cuadrante, este cuadrante inferior derecho, tenemos la situación ideal. Tenemos los puntos centrados o agrupados en torno al valor objetivo con poca variación, ¿sí? En este otro cuadrante tenemos una situación en donde tenemos alta variabilidad, los puntos están dispersos en torno al centro, pero bajo sesgo. ¿Y por qué bajo sesgo? Porque en realidad estos datos que están aquí en esta diana están distribuidos aleatoriamente respecto al punto central. Entonces eso va a generar que el sesgo sea bajo, pero sí con una alta variabilidad. Y tenemos el peor de los escenarios, que ojalá nunca tengamos en ningún programa de monitoreo, es donde tenemos un alto sesgo, o sea, los datos claramente tienen y consistentemente tienen un comportamiento hacia uno de los lados del punto central y con una alta variabilidad, ¿sí? Entonces, esto es lo que desde el punto de vista estadístico uno tiene que abordar para resolver el tema de la precisión y de la exactitud. La variación o varianza desde el punto de vista de la precisión y evaluar el sesgo desde el punto de vista de la exactitud, ¿sí? Y este elemento o este concepto nosotros lo tenemos en estadística bien asimilado con un indicador, que es el error cuadrático medio, ¿sí? Que me permite poder evaluar ambos componentes, el sesgo y la varianza. Entonces, para poder resolver esto, tenemos que pasar por un elemento importante, que es el reto de la representatividad y que incluye el marco muestral, ¿sí? Em, el marco muestral, ¿y por qué es importante aquí? Y hablo de reto de la representatividad, porque en general siempre hablamos de que los datos son representativos, pero es importante ejemplificar por qué estos datos son representativos, ¿sí? Y el marco muestral es uno de los elementos que nos permite hablar de representatividad, ¿sí? El marco muestral no es nada más que el conjunto de unidades accesibles para el proceso de muestreo de una población objetivo, ¿sí? Y es una herramienta fundamental en la estadística aplicada, ya que nos permite delimitar
claramente el universo sobre el cual se van a realizar las diferencias y se va a realizar el muestreo, ¿sí? Es sumamente relevante siempre contar con un marco muestral bien definido, porque eso va a garantizar que el proceso de levantamiento de datos se puede hacer de forma aleatoria y efectivo, ¿sí? Este hecho va a garantizar que los datos recolectados sean representativos y que las conclusiones que se obtengan sean válidas para la población de interés, que es sumamente relevante. La representatividad garantiza eso, pero la representatividad no nace. La representatividad se genera desde, primero, la construcción del marco, de un marco muestral bien definido. Em, ¿Y por qué? Porque con esto, con este marco muestral bien definido, el proceso de muestreo nos va a garantizar finalmente, el proceso de muestreo aleatorio nos va a garantizar la representatividad, ¿sí? Es crucial. Un marco muestreo no adecuado, no obstante, uno genera un muestreo aleatorio, puede generar sesgos en los resultados porque estaría influenciado por esta falta de definición de la población, ¿sí? Otro elemento importante dentro del marco muestreo, que está dentro del marco muestreo, es la estratificación, que permite dividir la población en subgrupos homogéneos, y con esto mejoramos la precisión de las estimaciones, que es uno de los elementos importantes dentro de esta evaluación del programa, ¿sí? de monitoreo. Esta técnica de estratificación es especialmente útil para, por ejemplo, contextos geográficos, como zonas distintas, o tipos de flota, o especies objetivo y no objetivo, o contextos temporales, como el mes, el año. Entonces, la estratificación nos facilita la asignación eficiente de los recursos de muestreo, porque finalmente podemos separar las unidades muestrales en estos grupos y hacer más efectivo el levantamiento de datos. Entonces, en resumen, el marco muestral, la estratificación y la selección aleatoria de las unidades muestrales son los pilares esenciales para garantizar la calidad y utilidad de los datos en cualquier estudio monitoreo. Y voy a ser insistente en esto. La representatividad se garantiza con esto. Se garantiza con tener un marco muestral bien definido, ¿sí? Eh, con la definición de estratos, si es posible, dentro del marco muestral, y con la selección aleatoria de las unidades muestrales definidas en el marco muestral. Es la única manera de garantizar representatividad, por lo menos desde el punto de vista de la utilización de herramientas asociadas a la teoría de muestreo. Entonces, una vez definido esto, vienen o tener claridad de que esto define una buena estrategia de muestreo, vienen los objetivos del levantamiento, que son el punto inicial de cualquier programa de monitoreo, ¿sí? Si uno no cuenta con objetivo claro y medible, es imposible diseñar un muestreo adecuado. Los objetivos que están mal definidos carecen de especificidad y dificultan la evaluación de los resultados. En contraste, los objetivos SMART, digamos, los que son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y que además se pueden realizar en un tiempo definido, establecen metas concretas y permiten determinar el diseño de muestreo, la intensidad del muestreo y el análisis posterior, ¿sí? Entonces, esta claridad facilita la planificación, la asignación de recursos y el seguimiento del progreso, y es la primera y más importante conversación que se debe tener, ¿sí? En la definición de estos objetivos. Entonces, en este sentido, el proceso de diseño muestral comienza primero con la definición del objetivo, luego la identificación de las unidades de muestreo y finalmente con el planteamiento del diseño de muestreo ad hoc para esa unidad de muestreo, ¿sí? Para la definición del objetivo es clave entonces identificar también el parámetro de interés y cómo se va a estimar, ¿sí? En la identificación de la unidad de muestreo, esta puede ser una embarcación, un lance,
o jornada de pesca, pero tiene que tener una característica, debe ser práctica y representativa de la operación o de lo que quiero representar, ¿sí? Su correcta definición es clave para garantizar la eficiencia y la validez del diseño, ya que va a influir directamente en la calidad de los datos y en la capacidad de generalizar los resultados. Y finalmente está el tipo de diseño muestreo a utilizar. En este sentido hay varios, digamos. Está el muestreo aleatorio simple, está el muestreo estratificado, está el muestreo de conglomerado o una combinación de ellos, ¿sí? Este enfoque estructurado permite alinear los recursos disponibles con los objetivos del monitoreo, optimizando el proceso desde el inicio. Y aquí también me quiero detener un poquito para mostrarles los ejemplos que tengo en esta figura. Em, a ver, tenemos varias cuadrantes o matrices, digamos, con celdas, ¿sí? Donde cada cuadrito representa una unidad muestral y los cuadritos que están en negro representan la muestra. Y aquí está la misma población, en estos dos casos, está la misma población, pero evaluada de una manera distinta, ¿sí? En el primer caso tenemos un muestreo que es estratificado por cuadrantes, o estos cuadrados, ¿sí? Donde en cada uno de ellos tengo datos observados o datos que se levantaron y por lo tanto tengo información de cada uno de los estratos. Este es un muestreo estratificado según estos cuadrantes. En cambio, en el segundo, siendo la misma población, tenemos un muestreo distinto. Tenemos una selección aleatoria de los estratos, que en este caso pasan a llamarse conglomerados, ya no son estratos, son conglomerados, con un censo de las unidades muestrales al interior del conglomerado. Entonces, aquí un concepto importante que les quiero dejar. Los estratos y los conglomerados tienen el mismo, no es la misma definición, pero es el mismo concepto. Son grupos eh, que asocian o que agrupan, perdón, unidades muestrales. Los estratos son agrupaciones de unidades muestrales y los conglomerados también son agrupaciones de unidades muestrales, solo que estas agrupaciones tienen que estar de forma natural. Eh, el objetivo con los cuales se usan es un objetivo estadístico. La estratificación se usa para reducir o para aumentar la precisión y reducir la varianza, ¿sí? Mejorar las estimaciones y la utilización de conglomerados es principalmente utilizado porque tengo inconvenientes con el levantamiento de datos desde el punto de vista de tener representados todos esos grupos, ¿sí? Esa es la diferencia. Es una diferencia estadística, pero conceptualmente ambos expresan lo mismo, la agrupación de unidades muestrales, ¿sí? Y el tercer caso es un caso en donde tenemos una combinación, ¿sí? Tenemos un diseño de conglomerados, perdón, no es una combinación, es un diseño de conglomerados, hay una selección de diferentes conglomerados, pero no tengo ya un censo de las unidades muestrales, sino que tengo una muestra aleatoria de unidades muestrales. Y este es un diseño que se llama un diseño en etapas, ¿sí? Hay en etapas porque hay una selección de la primera unidad muestral de la primera etapa y en cada una de estas unidades muestrales hay nuevamente una selección aleatoria de una segunda unidad muestral, que es finalmente la unidad de observación, ¿sí? Esto lo voy a graficar con un ejemplo, este tipo de diseño, que es el diseño tradicional que se utiliza en pesquerías, en pesquerías en Chile, sobre todo en pesquerías industriales. Lo voy a ejemplificar con un ejemplo. Donde además voy a hablar un poco de las herramientas computacionales, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos es que tenemos este ejemplo está asociado a la estimación de la captura retenida o descartada, obedece al seguimiento de descarte, digamos, donde estuve trabajando en su tiempo y desarrollamos la estrategia de muestreo y los estimadores ad hoc para poder estimar esto. Entonces les voy a hablar de la estimación de captura retenida y descartada. Entonces lo que tenemos es una población de peces en el mar, los cuales son capturados a través de operaciones de pesca que les voy a denominar lance, ¿sí? Entonces, ya identifiqué cuál es
mi unidad de muestreo y mi unidad de observación. El lance de pesca, porque lo que me interesa aquí es estimar cuánto se captura en ese lance de pesca, ¿sí? O cuánto se captura en general, donde la unidad de muestral va a ser el lance de pesca. Pero tenemos un inconveniente, que no tengo disponibilidad de todos los lances de pesca que realiza la flota, porque estos lances de pesca están agrupados en viajes de pesca, ¿sí? Hay diferentes embarcaciones que realizan viajes, y cada uno de esos viajes realiza una serie de lances de pesca, ¿sí? Entonces ya tengo una primera unidad de muestreo que considerar, que son los viajes de pesca. ¿Por qué? Porque no tengo disponibilidad de acceder a la unidad de observación, que es la segunda unidad de muestreo, para todos los lances, digamos. No tengo disponibilidad de todos los lances, ¿sí? Entonces, esto hace que se genere esta primera unidad muestral, que es una selección de viajes de pesca. Cada uno de estos viajes de pesca se les llama conglomerados. ¿Por qué? Porque cada viaje asocia a un grupo de lances. O sea, es una agrupación de unidades muestrales. Cada viaje agrupa naturalmente a unidades muestrales que son los lances. Entonces, cada uno de estos viajes eh, pasa a ser mi primera unidad muestral en un diseño de conglomerados, ¿sí? Y cada uno de estos viajes realiza varios lances y por lo tanto voy a seleccionar algunos de estos lances para cuantificar o para medir la captura retenida y descartada, ¿sí? Entonces ya tengo una segunda unidad muestral. Y por lo tanto, este diseño es un diseño de conglomerados en dos etapas, donde la primera etapa es una selección de viajes y la segunda etapa es una selección de lances. Si no hago una selección de lances y censo todos los lances del viaje, el diseño es solamente un diseño de conglomerado, en una etapa, digamos, pero se le llama diseño de conglomerado, ¿sí? Pero como tengo una muestra de unidades de observación, o de lances en este caso, el diseño pasa a ser un diseño de muestreos en dos etapas. Entonces, en cada lance que observé, en cada lance que se observó, se registra una serie de información del lance y también del viaje, que van a ser útil finalmente para los procesos de análisis. Esta etapa también es importante de tener cualquier programa de monitoreo. El tener estandarizados estos formularios de registro, y que además estén estandarizados eh, o se puedan ser digitalizados de manera simple, digamos, porque finalmente esta información es la que vamos a utilizar para estimar lo que nos interesa. En este caso, el ejemplo es estimación de captura total, retenida y descartada, eh, que se expresa con esa ecuación, donde tenemos dos componentes. El número total de viajes que realiza la flota y la estimación de una tasa de captura al viaje, ¿sí? Al viaje, no al lance, porque el viaje es la unidad muestral, es la primera unidad muestral, ¿sí? Que luego vamos a desagregar este estimador para ver que está compuesto también con la segunda unidad muestral, ¿sí? Pero quiero detenerme en esto. El número total de viajes es un elemento que viene o que debe provenir de, el marco muestral. El marco muestral tiene que ser capaz de poder identificar esto. Si no tengo la capacidad de identificar esto, entonces tengo problemas con mi marco muestral, ¿sí? Y a lo mejor tengo problemas con la unidad de muestreo que estoy definiendo y debiese utilizar otra unidad de muestreo, ¿sí? Por eso es tan relevante el tener siempre bien definidos los marcos muestrales. Entonces, ¿cómo podemos desagregar este estimador, que es la tasa de captura promedio al viaje? Se desagrega de esta forma, ¿sí? Mejor está expresado aquí. Finalmente un promedio, ¿sí?, de los lances observados en el viaje, ¿sí?, los cuales son expandidos al total de lances del viaje, ¿sí? Y luego calculo un promedio de captura del viaje, ¿sí?, que es la que utilizo para finalmente expandirlo al total de captura, ya sea retenida o descartada. Y aquí también quiero detenerme en algo que tiene que ver con el diseño, que son estos factores de expansión, ¿sí? Aquí les hablé de que calculo un promedio de captura al lance, que lo expando al viaje, ¿sí? Bueno, este elemento es un elemento
que compone el estimador, pero que proviene del diseño de muestreo, ¿sí? Esto se llama el factor de expansión, y el inverso de esto es la probabilidad de inclusión. Con estos elementos yo puedo calcular este estimador, ¿sí? ¿Y qué me indican? Este factor de expansión lo que hace es decirme, porque es una razón entre un valor más grande que un valor más chico, digamos, este es el, el tamaño poblacional de lances del viaje y este es el muestral de lances. Esta razón me indica cuántas unidades de observación o de la muestra representan el total, ¿sí? Eh, y este elemento es clave para la definición del estimador, ¿sí? Y en el caso de a nivel de viajes, si uno aquí ingresa esto acá, va a ver que también está el factor de expansión. Y es también esa probabilidad de inclusión, pero de la primera etapa. Entonces, lo que quiero transmitir es que la forma en cómo yo defino el levantamiento de datos va a ser la que va a condicionar qué estimador voy a utilizar. Porque la inferencia va a estar basada en esto. Va a estar basada en cómo hago el levantamiento del dato, en cómo realizo el levantamiento del dato, y esa inferencia va a depender obviamente, del diseño de muestreo, ¿sí? La inferencia no está basada en lo que mido. La inferencia está basada en cómo selecciono las unidades muestrales que voy a medir, ¿sí? En la teoría de muestreo. Por eso es tan relevante tener claridad en el marco muestral, y en la selección aleatoria de las unidades muestrales, ¿sí? Porque esas van a condicionar la inferencia que voy a hacer finalmente. Entonces, bueno, y ahí están los componentes. Disculpe, no lo había apretado. Las componentes que tiene cada uno de esos estimadores. Entonces, si este estimador es relativamente complejo, el de la varianza es mucho más, digamos. El de la varianza tiene, como es un diseño en dos etapas, tiene dos componentes de varianza, ¿sí? Pero es bastante más complejo de, de poder transferir alguna herramienta que permita hacer este cálculo automático. Entonces aquí nace la necesidad de que estos diseños de muestreo que son complejos se puedan procesar en ambientes computacionales ad hoc, digamos, ¿sí? Eh, R y RStudio son los que yo recomiendo porque son entornos que son gratuitos y de código abierto, y adicionalmente porque son el estándar para análisis estadístico. No obstante, Python está entrando fuerte en el mercado. Python tiene un objetivo distinto que R, digamos, son complementarios. Y además porque R tiene paquetes útiles, como el paquete Survey o el paquete SVRI, que son lo mismo, solo que trabajan sobre estándares distintos, pero están diseñados específicamente para el análisis de datos de encuestas, ¿sí? Y de encuestas complejas, ¿sí? Como son estos diseños que son mezclas, estratificados, de conglomerados, en tres etapas o dos etapas. Esos son diseños complejos. Y estos paquetes tienen incorporado este tipo de diseños. Y además la incorporación de algunos otros paquetes como el paquete boot de bootstrapping para poder obtener o estimar intervalos de confianza cuando el estimador ya no es un estimador de media, sino que es un estimador de razón, que es un poco más complejo de obtener sus varianzas, ¿sí? Otro paquete importante y que también me gusta mencionar es el Tidyverse, que se llama, que tiene varios paquetes dentro de su plataforma, y es muy útil para la manipulación y visualización de datos. De hecho, es el estándar que cualquier analista que utiliza R debiese empezar a utilizar, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en el caso de Tidyverse, y con la utilización del paquete SVRI, permiten incorporar el diseño muestral en el análisis, ¿sí? Y no solo en la recolección de datos. En este sentido, lo que uno hace es definir los datos de cierta forma y utilizar el diseño e indicarle al software que esos datos provienen de este diseño, y el software se encarga de hacer todos los cálculos, con la reducción mínima de error, obviamente, en esos cálculos.
Entonces, como reflexiones finales, les voy a indicar primero las lecciones aprendidas en esto, digamos, en todo este periodo de tiempo que he trabajado en esta línea, digamos. Primero, la comunicación es clave entre estadísticos, biólogos y cualquier gestor del área, digamos. Tenemos que hablar el mismo idioma desde el inicio, ¿sí? Y entendernos en este sentido, ¿sí? La transparencia también salva vidas estadísticas, le llamo así, pero en realidad salva datos, digamos, ¿sí? Documentar todas las desviaciones del protocolo y las limitaciones es sumamente relevante en este sentido, ¿sí? La incertidumbre también no es un enemigo, nos ayuda a entender la complejidad que está en el monitoreo y por lo tanto esta debe ser cuantificada y comunicada, ya sea a través de intervalos de confianza, coeficientes de variación, pero sí se debe reportar. Y por último, la retroalimentación es esencial. Hay que estar revisando y adaptando el programa periódicamente si es necesario, ¿sí? Eh, entonces, el desafío finalmente es integrar con esto la teoría con la realidad operativa sin perder el rigor estadístico. O sea, la estadística es un apoyo a la toma de decisiones y también tiene que ser un apoyo al levantamiento o la implementación de programas de monitoreo, ¿sí? Recomendaciones claves para la implementación. La fase de planificación es sumamente relevante. Hay que invertir tiempo en definir los objetivos, en realizar un piloto para probar la logística y los protocolos. De hecho, aquí tenemos un ejemplo que estamos trabajando con el programa de descarte, donde estamos evaluando la posibilidad de implementar un diseño de muestreo distinto para evaluar la pesquería artesanal de de Merluza del Sur, donde tenemos claramente definido cuáles son los objetivos. Estamos intentando y estamos en la etapa de realizar un piloto, eh, pero es importante, ¿sí? Esta etapa es sumamente clave. Y después viene la fase de ejecución, donde claramente hay que capacitar y capacitar a los observadores. Es sumamente importante esta etapa. E implementar controles de calidad de datos en tiempo real, ¿sí? Y por último, la fase de análisis, utilizar software ad hoc que nos permita hacer los cálculos y que respeten obviamente el diseño muestral. Y reportar siempre la incertidumbre junto con las estimaciones. Si uno sigue estas tres etapas, créanme que van a garantizar con una alta probabilidad tener éxito en el programa de monitoreo. Eso es la presentación, muchas gracias. Quedo abierto ahí a consultas, conversación, discusión, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buena y didáctica la presentación, interesante el ámbito en donde la estadística, que es el cotidiano del quehacer, al momento de ir a implementarla, en donde uno ya empieza a considerar, a tener las consideraciones necesarias. Así que muchas gracias por el detalle y lo lúdico de la exposición. Bien, colegas, ahora queda abierto el espacio para que quienes quieran realizar preguntas o comentarios lo puedan hacer. Está primero en la lista Gonzalo Muñoz, por favor, adelante. Gracias, Camilo. Sí, felicitaciones, Juan Carlos. Muy didáctica tu presentación. Y bueno, nosotros que somos antiguos en IFOC sabemos de tu desarrollo, que para los que no son tantos, Juan Carlos tiene mucha experiencia en el trabajo de campo. Él ha estado ahí en las descargas, en varias partes del país. Entonces él sabe, creo que aplica muy bien su presentación, eso de, está muy bien a caballo de lo que es teórico, pero también sabe mucho de lo que es terreno. Así que en eso. Mi pregunta, Juan Carlos, mira, tú mencionas, claro, el marco muestral tiene que ser siempre bien definido, ¿m? A nivel de estrato y selección aleatoria. Pero siempre, desde la gestión de muestreo, he visto que, me imagino que tú también te has dado cuenta con el pasar de los años, tal vez en un principio no fue así, pero con el pasar del tiempo, los años, las distintas situaciones que se han dado, ¿qué ocurre cuando esta definición del estrato de alguna manera se vulnera? Por ejemplo, con una cosa muy clara, es que cuando cierta flota
de cierto estrato, eh, no permite un acceso total o aleatorio a sus unidades. O sea, embarcaciones específicamente que solo ofrecen habitabilidad y por términos de seguridad también el instituto embarca a sus observadores científicos, pero donde obviamente se va a crear un sesgo importante. Me refiero a flotas en particulares, por ejemplo, la de bacalao a profundidad, la flota artesanal, especialmente industrial, tiene una cobertura, todos sabemos por reglamento, esa es otra cosa. Pero la flota artesanal es el tema. Las flotas de espinelera, Juan Carlos, que operan sobre bacalao de profundidad o sobre recursos altamente migratorios. Nosotros tenemos una cobertura muy baja. Entonces, eso, yo creo que ahí nosotros corremos el riesgo de caer en el error tipo 3, término estadístico, ¿cierto? Cuando no hay una relación entre la hipótesis y el objetivo con lo que se quiere responder. Y esa es básicamente esa pregunta. Yo creo que cuando tú dices después finalmente que hay que definir bien los objetivos, debería pasar por una revisión de esos objetivos cuando en el fondo tenemos ese escenario que es real. O sea, de una flota importante de lancha espinelera, nosotros en altamente migratorio hacemos, no sé, cubrimos 2 embarcaciones reiteradas, no hay, la aleatoriedad se pierde bastante, porque generalmente son las mismas, porque son las únicas que ofrecen esa disponibilidad y esos espacios para el observador a bordo. Y lo mismo con la flota de que opera sobre bacalao profundidad. Esa es mi consulta, Juan Carlos. Gracias. Gracias Gonzalo, sobre todo por el inicio ahí. Efectivamente he estado en terreno, no tanto como me gustaría, pero sí he estado en terreno. Nunca me he embarcado en ninguna embarcación, pero sí he estado en las plantas y viendo los desembarques. Y sé la realidad, que la realidad es más compleja que lo que aparece en el escritorio. Ahora, respondiendo a tu consulta que tiene varios componentes, sí, a ver, efectivamente, a ver, en la definición del monitoreo de cualquier pesquería, yo debiese tener claridad del marco muestral. ¿Sí? El mar, como les digo, el marco muestral nos permite identificar las unidades muestrales, ¿sí? Que son las que finalmente voy a utilizar para seleccionar y hacer el levantamiento de información que requiero. ¿Sí? Em, Sé que eso es complejo en las pesquerías artesanales, porque hay muchas embarcaciones, estas embarcaciones realizan muchos viajes, entonces se hace complejo el poder definir con claridad un marco muestral, pero sí uno tiene que hacer el esfuerzo de intentar definir el marco muestral, ¿sí? Y a lo mejor cambiar la unidad muestral, a lo mejor la unidad muestral que estamos utilizando enfocada en el viaje, en la pesquería artesanal, es poco productiva porque finalmente no podemos definir claramente el marco muestral y hay que pensar en otra unidad muestral. Eso lo dejo ahí como uno de los temas a revisar. Pero creo que también hay dos elementos importantes dentro de esto, que tiene mucho que ver con lo que tú mencionaste, Gonzalo. O sea, la representatividad, cuando uno entrega información, uno dice esta información es representativa. Ya. La representatividad está garantizada nuevamente por la selección aleatoria de unidades muestrales. Si no existe una selección aleatoria de unidades muestrales, que obviamente van a estar bien definidas en el marco muestral, no estoy garantizando representatividad. Voy a tener una información, y esa información va a estar acotada a los datos que estoy levantando, pero a lo mejor no es expansible a toda la población. Es efectivamente una representación de esos datos que representan a esas embarcaciones. Entonces, y voy a responder la pregunta. Creo que hay dos elementos, aparte de la revisión de cómo estoy definiendo la unidad de muestrales, hay dos elementos que son importantes en cualquier programa de monitoreo, sobre todo en artesanal. Uno es, y lo digo porque tengo experiencia de la, de la anterior presentación que hice, digamos, que fue muy parecida a la pregunta. Es la difusión, digamos. Es importante concientizar a los actores de la relevancia que tiene el monitoreo. Y eso es sumamente relevante porque predispones a los actores a facilitar el poder seleccionar esas unidades muestrales. En el caso artesanal, a diferencia de la industrial, dependemos exclusivamente de la voluntad del pescador, digamos. Aparte obviamente de las condiciones de la nave. ¿Sí?
el pescador puede tener la mayor voluntad de subir gente a bordo, pero las condiciones de seguridad no ameritan para que un observador se pueda subir y obviamente esa embarcación debe quedar fuera del monitoreo. Entonces, una cosa es el tema de disculpe que me explaye tanto, es el tema de la difusión o concientización de los actores relevantes para que faciliten el levantamiento de datos. Y otra cosa es la normativa. Como Estado debemos trabajar en eso. Tenemos avanzado el caso normativo para el industrial, digamos, y es un gran avance. Y es un avance relativamente corto. Fue el 2013-2014 donde se generó el programa de observadores y donde se definieron claramente la aleatoriedad de la selección de las embarcaciones, algo que no teníamos antes. Pero se definió ahí. Y creo que hay que avanzar en ese sentido. Los estados también deben, o el Estado de Chile debe avanzar en poder garantizar un levantamiento ad hoc de la información, dado que el Estado mismo está invirtiendo en ese levantamiento. Sí, esos dos componentes. Eso. Gracias, Gracias, Juan Juan Carlos. Carlos. Gracias, Pero en Gonzalo. definitiva, entonces, podríamos señalar, así como para término, Juan Carlos, que la representación de alguna manera se vulnera y lo que estamos haciendo en el fondo es entregar información de ciertas embarcaciones que son grandes, que tienen disponibilidad para tener observador a bordo y que es muy distinta tal vez a un número importante de embarcaciones que son, no sé, más pequeñas, de 15, 16 metros de eslora nomás, menos tonelaje de registro grueso, y que pueden tener una incidencia, ¿cierto?, en la actividad pesquera incluso más relevante de la que estamos monitoreando, ¿no? O sea, a ver, sí, no, a ver, no hay muestreos malos. Eso quiero, no existen muestreos malos. Eh, Hay los muestreos que son los que cumplen con la condición de que sea un muestreo. Es una muestra aleatoria. Y hay otros muestreos, que no son muestreos obviamente, en donde tengo información acotada de la población y puedo hacer inferencias sobre esa información acotada. O sea, si tengo accesibilidad a dos embarcaciones únicamente, entonces los datos van a ser representativos de esas dos embarcaciones. Ah, no puedes, o sea, estoy dando un paso importante cuando digo estos datos son representativos de la operación de la flota artesanal. Eh, a lo mejor podría acotarlos a, a cierta característica que tienen esas dos embarcaciones, pero nuevamente estoy vulnerando el tema de que estas embarcaciones no están siendo representadas de forma aleatoria en el proceso de levantamiento de datos, sino que estoy representándola solamente con dos observaciones. Porque, insisto, la representatividad se garantiza en la selección aleatoria. ¿Y por qué se garantiza la selección aleatoria de unidades muestrales? Porque los estimadores están construidos basados en esa aleatoriedad. No están basados, los estimadores no se construyen basados en la aleatoriedad de la variable que mido, se construyen basados en la aleatoriedad de la muestra. O sea, la muestra es la que me genera el estimador y no es la variable que mido. Entonces, si no tenemos una muestra aleatoria, entonces no estoy garantizando que ese estimador sea consistente con varianza mínima. ¿Sí? O sea, riesgo tipo 3 ahí en juego, ¿no? Hay juegos, sí, 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 tipo 3. sí. Vale, gracias, Juan Carlos. Súper. Gracias, colegas. Antes de darle la palabra a Alan, hay un comentario en el chat que me gustaría transmitir. Dice, estimado Juan Carlos, como buen estadístico, precisión y exactitud en la presentación, felicitaciones. Sugiero que la presentación sea enviada a coordinadores y observadores científicos. Sí, Guillermo, va a haber un proceso de difusión ampliada de esta presentación en particular, que es específica en temas de muestreo, pero también de todas las adicionales que se están dando en el ciclo completo. Juan Carlos. Sí, eh, ahí no sé qué pregunta, disculpa, No, no, no pregunta nada, pero... solo un comentario general. Si quería Ah, ya, comentar algo. ya. No, sí, Entonces le efectivamente, damos. no, sí, va a estar disponible la presentación, claramente, y si alguien quiere que conversemos en mayor detalle algún tema, siempre estoy disponible, digamos. El tema del artesanal es un tema importante, que es complejo, pero que se puede abordar, y siempre estoy con la disponibilidad de poder avanzar en esa línea. ¿Sí? Colega. Alan, a ver, Alan Barraza, por favor, adelante. Hola, buenas. Primero quería felicitar a Juan Carlos, que me sumo a las palabras de los demás, que estuvo simple, cortita y didáctico. Así que felicitaciones, Juan Carlos.
Gracias, Eh, gracias, lo Alan. que, lo que quería complementarte, Juan Carlos, a lo que has dicho es que em, cuando hablaste de la representatividad que se aseguraba con el marco muestral, hay que poner un énfasis de que esa representatividad se sustenta en la representación de los viajes o de los lances, más que en los ejemplares, por así decirlo. Porque tú puedes tener un marco muestral de los viajes, de los lances, de la flota, de la tripulación, pero no de los peces, por así decirlo. Entonces, la pregunta que yo invito a pensar es, ¿cómo podríamos asegurar una representatividad de las distintas especies o de las distintas tallas de los peces o de los distintos sexos de la especie, etcétera? Entonces, esa pregunta siento que todavía está en el aire, porque en los distintos proyectos uno hace un supuesto implícito, que es que ya sea la captura realizada, ya sea retenida o desembarcada, es un fiel reflejo de la composición de especies que están debajo del mar. Entonces, en el caso del descarte no creo que haya mucho problema, pero por ejemplo, cuando tú quieres estimar, no sé, po, estructuras de talla, IAD, IGS, eh, lo que vamos a hablar el próximo jueves sobre, por ejemplo, la ojiva de madurez, es un tema, porque ahí no tiene un marco muestral, po. No sé qué opinas tú, Juan Carlos, de eso, porque yo siento que es una pregunta que está en el aire todavía. Sí, no, comparto lo que mencionas. Yo puse el ejemplo uno de los ejemplos más simples, digamos, que en donde Mm, puedes especificar bien el marco muestral, porque la unidad de muestreo llega hasta el lance, digamos. No es el ejemplar, la unidad muestral, es el lance, la unidad de mm, observación, y una unidad muestral. Pero efectivamente, cuando tengo que estimar parámetros biológicos como la estructura de talla, la proporción sexual o algún parámetro que involucra que la unidad de muestreo es el individuo en particular, el ejemplar, el pez, digamos. Sí, pues los marcos muestrales tienden a tener problemas en ese sentido porque lo que es finito no es tan finito. O sea, claro. y ahí sí, ¿por qué? Por ejemplo, si yo quiero estimar la estructura de talla en un diseño en dos etapas, perdón, en tres etapas, donde tengo selección de viajes como una unidad muestral, selección de lances al Mm, interior del viaje como segunda unidad muestral, y dentro de cada lance tengo que hacer una selección de ejemplares, ¿no es cierto? mm. Aleatoria. Pero el marco muestral debiese tener claridad que debo contar con el número total de individuos del lance. Y eso no lo voy a tener nunca. Claro, No puedo contar todos los individuos exactamente. del lance. Entonces, claro, pero ahí tenemos sí, algunas soluciones eh, que podríamos discutirla, digamos, para resolver ese problema. Pero no obstante eso, esa dificultad que tiene el marco muestral, sí te podemos tener el marco muestral del número de lance y el número de viajes, que son las otras dos unidades muestrales que tenemos, digamos. Pero Sí. sí, efectivamente lo que tú mencionas, Alan, es un tema a resolver porque la aproximación que estamos teniendo es tener ciertos supuestos, como tú en uno de tu informe lo indicas, digamos, esa solución de usar el peso medio ahí para poder evitarnos el Sí, conocer el total de ejemplares del lance. ¿Sí? sí, Eso, po, Alan. es Sí, un tema. Es sí, un es un tema tema. para que los pongo acá en la consulta porque em, no todos son acá estadísticos, entonces pueden extrapolar esta idea para todo. Entonces, quiero dejar claro de que esto de la representatividad que se asegura con el marco muestral es en torno a los viajes y a los lances, no así con los ejemplares, ni los peces, ni las especies, por así decirlo, porque ahí no tenemos marco muestral. Lo que nosotros en estadística llamamos es una población infinita, infinita pero numerable, porque uno lo puede contar, pero vaya a terminar toda tu vida terminar de contar y no vas a terminar. Es numerable, pero es infinita, no va a terminar nunca. No tenemos un marco muestral como para poder tener un sustento. Entonces, eh, hace un tiempo me hicieron esta pregunta, Juan Carlos, por eso Ya. te trato de complementar con lo que has dicho, porque en la subpesca me hablaron de si las muestras son representativas respecto al IGS y al IAD.
Entonces, claro, ahí la única manera que tú tienes para asegurar representatividad es conocer la población. No tienes otra. No hay marco muestral que te pueda ayudar en eso. Entonces, claro, existen, ahí ya tiene uno que empezar a aceptar ciertos supuestos. Y ahí uno recién puede trabajar, po, para que Sí, los demás se queden con esa idea de que la representatividad se asegura con el marco muestral, pero solamente en términos de los viajes, flota, embarcaciones, lance. Pero lo otro no se puede asegurar. sí. Solo complementar un poco, Alan, lo que mencionas. Sí, efectivamente, el tema de los ejemplares es un tema complejo ahí en el marco muestral. Mm, Pero, claro, es la restricción que tenemos por el uso de la teoría de muestreo como base para hacer inferencias, ¿sí? Porque ujú. los estimadores se basan en cómo levanto el dato, pero tenemos la alternativa de los eh, inferencia basada en los modelos probabilísticos, en donde sí ahí Ah, asumimos claro, que lo que estamos midiendo es una variable aleatoria, tiene variaciones y claro. podemos usar, Lo que le estaba contestando claro, recién a, ay, Gonzalo. a Gonzalo. Gonzalo. Claro, porque los muestreos aquí, por ejemplo, las probabilidades son inducidas por el muestreo. Claro, Entonces, no es que la variable sea, claro, esa es la diferencia entre los estimadores modelo basado y diseño basado. Que los diseños basados, como dijo Juan Carlos delante, que las probabilidades de selección son inducidas por el muestreo. En cambio, en el modelo basado son inducidas por la distribución de probabilidades que tiene la variable. exacto. Esa es la gran Sí. diferencia. Ahora, acá, puedo hacer uso de las dos, digamos, porque finalmente Mm. en una muestra. Ahora, la representatividad vale para las dos. La representatividad vale para las dos. No es que Ah, sí, yo voy a usar modelos, sí. modelos basados, modelos probabilísticos y me olvidé de la representatividad. No, Mm. porque eso también, lo que está detrás es, si la muestra tiene un sesgo, entonces la inferencia también va a tener un sesgo, aunque utilice Sí, inferencia basada en modelos. ¿Sí? Eso. claro, y ahí volvemos al Por tema de eso los el observadores modelo, científicos, que no haya sesgo, de que haya capacitación, de que se esté midiendo lo mismo, de que haya calibración y concordancia en la toma de datos, y etcétera, etcétera. claro, por eso se deben chequear todos los supuestos correspondientes en el respectivo modelo. Eso de eso no se zafa nadie en el fondo. Gracias, Claro, Alan. sí. Muchas gracias, Alan, por la pregunta, comentarios y precisiones. Muchas gracias. ¿Está Maximiliano Sigueruelo? Juan Carlos, por favor, si pudieras disminuir, minimizar la Pero presentación o parece que dejar de estaba Claudio compartir. Bernal antes, ¿o no? Claudio O, bajó o su bajó la mano. mano. Porque, Bajó su mano. no Déjame sé. chequear. Parece que Claudio se estaba despidiendo. ¿Por qué? No, yo la tenía arriba, pues se me olvidó sacarla. Ah, ya, pero no sé. No, es que había visto de No, repente otra mano, pero bueno. dice Ya Claudio que se que tuvo que si no hay nadie, retirar. yo voy a Se tuvo que hablar. retirar Claudio a otra reunión, así que dale, Max. Ah, ya, ya. No, bueno, primero agradecer la presentación, que fue muy didáctica y precisa, o no sé, no sé si está bien dicha la palabra. O exacta. Eh, exacta, pero tenía las dos, estaba ahí en el cuadrante correcto. No, pero ahora viene la pequeña crítica. No sé si en la segunda o tercera lámina que presentaste, tú pasas como de los programas de monitoreo que van de la evaluación de stock a la gestión de bycatch. Y ahí tengo mi crítica, porque hemos tenido muchas conversaciones respecto de estimadores, y como al solo mencionar esas dos, tiraste por la borda, aunque no te haya embarcado, el 70% de las cosas que hacen los programas de monitoreo del instituto. Entonces, esa es la crítica Claro. nomás, que no solo evaluación de stock ni gestión de bycatch. Hay todo un mundo de otras cosas que todas requieren su tratamiento estadístico y que hemos tenido, y te agradezco siempre, profundas conversaciones para tratar de llevarlo del mundo ideal estadístico a la realidad de la toma de datos, que a veces hay que martillar bastante para que las cosas cuadren, pero te agradezco mucho todo eso. Eso. Gracias, Maxi. Voy a mejorar la presentación y sí, efectivamente, se hace mucho más en los programas de monitoreo y no solamente apoyo a la evaluación de stock o el bycatch, digamos. Se hace mucho más y son fundamentales, son el pilar fundamental que sostiene la gestión pesquera. ¿Sí? Es decir, gracias por esa crítica, la cojo. Gracias, Max.
Bien, en honor al tiempo, hay una pregunta más. Vamos a darle el pase a Gonzalo Muñoz, que quiere hacer otra pregunta adicional, y si no hay más preguntas, ya podríamos ir cerrando esta presentación. Gonzalo. Gracias, Camilo. Juan Carlos, bueno, con relación a los software que tú mencionas, bueno, tú eres fan, tú me presentaste R, yo conocí R a través de ti, Juan Carlos, mejor no digamos mucho los años, porque hay hartos muchachos jóvenes aquí presentes, así que me eran hartos años. Ahí también me encanté con ese software de libre. Pero respecto, ¿cuál es tu opinión sobre lo que están viendo ahora? Por ejemplo, tú me antes Python. Claro, Python tiene diferencia que todos sabemos que R es muy superior en términos estadísticos y temas de análisis geoespacial, pero Python la lleva o tiene el know-how en el Machine Learning. Partieron. Scikit-learn tiene un montón tiene una diversidad de paquetes bien potentes, Python, y donde se habla del muestreo estratificado automático, donde el Machine Learning no supervisado parece que tiene harta injerencia y aplicación. ¿Ves tú como una herramienta a futuro en tu actividad? Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que, claro, los dos software, a pesar de que en el ámbito estadístico lo hacen competir, son complementarios. Efectivamente, Python es un software bastante potente, que se usa no solamente para estadística, se usa para muchas cosas, de hecho, la IA la usa para generar presentaciones, entonces es un software bastante potente. Pero sí, no es especialista en estadística, salvo lo que tiene que ver con Machine Learning y esas cosas. Eh, Mira, yo recomiendo siempre el, el, el ser usuario de los software que están disponibles, digamos, el aprender a usarlos porque son un apoyo para el trabajo de cada cual. Ahora, desde el punto de vista de la utilización, por ejemplo, de estratificación automática y todos esos elementos, yo sí sería cuidadoso, porque ese tipo de herramientas siempre requieren datos. Siempre van a requerir datos y esos datos tienen que estar bien explicitados de dónde vienen y cómo provienen, digamos. Puede ser que el software te permita identificar estratos que tú no vistes, sí. Eso sí puede ser útil. Agrupaciones de unidades muestrales que uno no vio. Pero tiene que claramente ser contrastada con la experiencia humana, digamos. Es un apoyo, digamos. No es creerle 100%. Sí, a eso me refiero. Sí. En cualquier ámbito a todo esto de ese tipo de herramientas. Vale, gracias, Juan Carlos. Perfecto, colegas, muchas Nada. gracias. Al parecer no hay más manos arriba, más comentarios o preguntas. Entonces, bueno, podemos ir ya cerrando nuestra actividad de hoy. Se ha cumplido nuevamente el propósito de la actividad. Hubo una instancia de conversación en torno a una temática muy rica, muy fructífera. Así que le damos las gracias nuevamente a Juan Carlos por la exposición y por todo el debate y conversación y preguntas que se plantearon, lo cual un poco va tributando al propósito que tiene este ciclo de webinars, que es acercar el quehacer del departamento a cada uno de los profesionales, tanto del instituto como de otras instituciones que nos han visitado en las sesiones. Así que muchas gracias nuevamente y quedan todos cordialmente invitados para la cuarta sesión de presentación del ciclo de webinars que está programada para el día jueves 4 a las 15 horas a cargo de Alan, el colega del departamento. Así que muchas gracias a todos y Disculpe, todas, que tengan un mira, excelente... Alan, disculpa, hay dale. una pregunta en el chat. El Leo. Vamos a chequear. Ingreso por el entre. Leo. Así Ahí es. está. Muchas Ahí está Leo. gracias. Leo, dale, si tú quieres, por favor, dale. Mejor No, amigo vos. está escrita, está escrita en el chat para mi Aprovechemos. colega y amigo JC. Nada más. Sí, ya, ahí la estoy leyendo, lo estoy Ya. leyendo. Sí, a ver, bueno, tenemos que adecuarnos a cualquier tipo de cambio en lo que tiene que ver principalmente con el tema de recursos financieros. Ojalá no fuese así, digamos, porque la ciencia requiere recursos ¿Cierto? para poder desarrollarse, pero tampoco uno puede ir contra la corriente y no adecuarse, digamos. Debemos adecuarnos con algunas consideraciones. Esto va a implicar seguramente un mayor nivel de error, menor precisión, eh, que vamos a tener que ser capaces de asumir nomás, si es que eso ocurre.
Sí, pero sí, la ciencia requiere tener un financiamiento. Sí. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Leo. Bien, colega, como les decía entonces, el jueves nos reuniremos nuevamente a las 15 horas para la cuarta presentación de este ciclo de webinars, la que llevará adelante el colega Alan Barraza, así que cuídense, que tengan un excelente día y nos estamos comunicando. Javier, te dejo la palabra. Gracias. No, solo agradecer la presentación a quienes participaron y recordarles que les vamos a compartir tanto la presentación como la grabación y les vamos a enviar una pequeña encuesta para que nos puedan evaluar la actividad. Agradecer a todos, muchísimas gracias por la instancia. Estamos en contacto, que estén muy bien. Chao, que estés muy bien. Chao, Gracias. muchas gracias. Chao, Nos Chao, vemos. chao. chao. Hasta luego, que tengan buena Felicitaciones. tarde. Chao, todos. chao. Gracias, Nos chao, vemos chao. Buen jueves. resto de día, que estén muy bien, Gracias, colegas. Juan Carlos. Chao. Que estén muy Chao. bien.